Vamos a continuar con la sesión 2. Habíamos quedado en la cuarta generación. Esta cuarta generación va desde el año 1971 hasta 1983. Está determinada por la presencia del microprocesador, que es el computador en un chip, los sistemas interconectados, y se transforma el desarrollo de software de unas técnicas a un desarrollo de un proceso de ingeniería. Y finalmente entramos con la quinta generación, en la cual algunos piensan es una prolongación de la cuarta, o es la cuarta generación, y otros dicen no, hay cambios fundamentales que hacen que la computación sea una generación distinta. La cuarta generación, tenemos dos de los elementos más conocidos. El chip de un microprocesador y la aparición de la computación personal. Ya antes habíamos dicho que habían aparecido los mini computadores en la tercera generación, aprovechando la integración de los transistores, los circuitos integrados, mientras que acá aparece el chip, el microprocesador, lo que hace que se reduzca el tamaño completamente y que sus costos sean asequibles al público. Por lo tanto, ya empezamos a tener el computador en el hogar. Bueno, si nosotros nos vemos, antes de entrar a la cuarta generación, hablemos de qué es el elemento central, y es el microprocesador. A partir de la arquitectura que propuso von Neumann y que ha sido utilizada desde el año 45 hasta 1970, esa arquitectura estaba compuesta entonces por circuitos integrados al final, y se tenía la unidad aritmética lógica, la unidad de control y una serie de registros donde se almacenaban valores que estaban siendo usados en ese momento por la unidad aritmética lógica. La unidad central de procesamiento, esa unidad se implementa en un solo chip. Por lo tanto, empieza a disminuirse toda la magnitud del tamaño de estos equipos. Lo otro que cambia totalmente es las memorias, que antes estaban construidas por núcleos de ferrita. La foto que se ve a la parte derecha, en la superior, y que eran anillos que tenían un tamaño pequeño, pero eran del orden de los 2-3 milímetros. Eso, 2-3 milímetros para representar un bit. Si queremos almacenar 2 megas, se imaginan la cantidad de anillos que deberíamos tener y el tamaño de esas memorias para poder tener esa capacidad de almacenamiento. Cambia totalmente de los anillos de ferrita a memorias que estaban almacenadas, que se mantenían en circuitos integrados. El primer microprocesador, el Intel 4004, tenía 2300 transistores y tenía una velocidad de procesamiento de 60.000 instrucciones por segundo. Si vemos la evolución de estos microprocesadores, fíjense que aparece el 808, que ya tenía 4500 transistores, procesaba 8 bits,
y se usaba en los terminales informáticos. Me ha dicho que en la tercera generación era el mundo del teleproceso, por lo tanto había un computador central y habían terminales, dispositivos donde se hacía la entrada y salida de datos para el computador. Habían varios terminales y ese terminal pues se conectaba al computador central y se necesitaba un equipo que procesara o que permitiera el control de esos terminales. Luego aparece este 8080 que hace el desarrollo de los primeros computadores. Aparece el PC DOS o y el IBM PC, que estaban montados usando el 8080. Hay toda una serie de cambios que se dan en los años 70 con la aparición de los microprocesadores y los computadores personales. Luego está el 8086, que ya procesaba 16 bits, y empieza todo el crecimiento de la familia de los 80x86, el 286, el 386, 486, luego el Pentium, hasta llegar a lo que tenemos actualmente. Pasan de 16 bits a 32 bits y actualmente hay series de 32 bits y series de 64 bits. Entonces ya el Intel 8286 ya tenía 134.000 transitores. Dentro de la línea de Intel aparecen fabricantes que le hacían la competencia usando la misma arquitectura que Intel, y dentro de eso tenemos a American Micro Device. Una arquitectura distinta es la que desarrolla Sun con la arquitectura Spark. Ellos tienen un conjunto de instrucciones reducidas, mientras que Intel tiene una gama de instrucciones bastante grande que permitía una eficiencia, una facilidad para la construcción de compiladores, y se asumía que era más fácil hacer desarrollo de programas utilizando un conjunto grande de instrucciones, mientras que la gente de Sun iba más hacia utilizar un conjunto de instrucciones reducido, pero con procesamiento mucho más eficiente. Ahora tendrá otro tipo de microprocesadores, que son los microcontroladores o los microprocesadores de uso dedicado. Dentro de ellos tenemos los procesadores de señales, ¿no? o DSP, que son la base de todo lo que es el desarrollo de la telefonía celular. Estos procesadores son de amplia utilización y su principal función es procesar señales para hacer transferencia, transmisión de información, pero le queda mucha capacidad. Por lo tanto, el mismo procesador de señales se utiliza como un computador, como un procesador para un computador, y ahora tenemos todos los desarrollos de telefonía inteligente. Estos están construidos con DSP. Igual aparecen todo lo que son los microcontroladores, que son dispositivos que son mucho más económicos, no tienen la misma capacidad de direccionamiento que tiene un microprocesador de propósito general, pero son más eficientes porque en un solo chip se integra no solamente la unidad central de procesamiento, sino se incorpora todos los elementos de memoria, controladores de interrupciones,
controladores de entrada-salida, lo que hace que en un solo chip tenemos un computador en un chip. No es un procesador en un chip, es el computador completo en un chip. Y esto da origen a los computadores embarcados, que se aplica mucho en tener en una máquina, en un dispositivo de control numérico o en la industria, un equipo que está controlado por un microcontrolador. Al estar la cantidad de computadores totalmente, haber crecido tanto y estar en todos lugares, empieza la necesidad de interconectar los computadores, de hacer transferencias, de hacer sistemas que cooperen. Un procesador realiza una tarea, otro microprocesador está realizando otra tarea, y los sistemas tienen que interconectarse para poder realizar las tareas de forma cooperante. Esto implica que hay que desarrollar toda una serie de técnicas, de protocolos, para poder interconectar y permitir la interoperación entre distintos sistemas. Se desarrolla toda la idea de los sistemas distribuidos. Antes se hablaba de computación paralela, ahora se estaba, con este cambio, pasa a trabajarse más en computación distribuida. Varios procesadores, varios computadores realizando tareas de forma paralela, pero entre ellos tienen que cooperar. Esta misma interconexión, esta misma necesidad de comunicar un computador con otro que desarrolló toda la serie de protocolos, permitió la aparición de la web. El Internet es el resultado de ese esfuerzo de computación cooperante, de establecimiento de protocolos, de todos los trabajos desarrollados por Shannon en la década del 40, que ha permitido entonces que los computadores se conecten, realicen tareas de forma distribuida y exista esta idea de una inteligencia totalmente distribuida. Ya los sistemas son mucho más complejos. Ya no tenemos un programa que desarrollaba un programador de forma aislada, ya no son solamente esas tareas o esas aplicaciones aisladas. En este momento son muchos programas, muchos sistemas que deben estar cooperando, y el desarrollo ya no se hace utilizando solo técnicas, sino tiene que haber metodologías, tiene que haber manejo de proyectos, tiene que haber un diseño. Todo eso hace que el desarrollo del software sea concebido más como un proyecto de ingeniería que como una cantidad de técnicas. De ahí aparece la ingeniería del software, la ingeniería de la programación, como una técnica, como una carrera, como una forma de desarrollo de los programas. Y esto está cambiando, o esto ha cambiado la forma de desarrollo de software. La quinta generación, como les decía antes, algunos piensan que la quinta generación no existe, es una prolongación de la cuarta generación, pero digamos que la quinta generación está asociada a un proyecto iniciado en Japón orientado a la inteligencia artificial, que usaba computación paralela para resolver problemas complejos. La tecnología estaba basada en la muy larga escala de integración. Ya son millones de transistores que están colocados en un procesador,
Ya un computador no es un solo procesador, sino puede tener 3, 4, 5, 7, 9, hasta 12 núcleos que estamos ahora. Y aparece el otro salto que es la computación cuántica. Por lo tanto, este nuevo paradigma de la ciencia de información está orientada a cálculos muy especializados, cálculos masivos, cálculos de astrofísica, cálculos de predicción del clima. Por lo tanto, su utilización es muy específica. Algunos dicen que no va a llegar al hogar, que no es necesario tener esa capacidad de cómputo, además del costo que tiene los procesadores cuánticos. Pero está presente. Entonces tenemos la computación cuántica, tenemos la muy larga escala de integración, hay procesadores que están trabajando con 12 núcleos. Por lo tanto, esto implica que hay 12 computadores trabajando en paralelo en un chip. Por lo tanto, la velocidad de procesamiento se ha duplicado, triplicado, y tenemos resultados que no se soñaban cuando se empezó la evolución del computador. Entonces, la quinta generación, digamos que es la computación omnipresente, es el hecho de que la sociedad del conocimiento está disponible, está presente, todo gracias al desarrollo del computador como la herramienta que nos permite mantener la información, procesar la información, ayuda a tomar decisiones, programas que pueden aprender. Eso podríamos decir que es la quinta generación. Hasta aquí, con esto hemos terminado entonces la primera unidad del curso, y nos vamos a pasar en las siguientes sesiones a ver cómo funciona realmente el computador.